empresa dedicada al rubro de construcción de plantas industriales, infraestructuras y al desarrollo de proyectos inmobiliarios desde 1994 hasta la fecha. A continuación, damos inicio a la conferencia. Gracias. Bravo. Muchas gracias Lucía, gracias a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Ricardo Palma. Voy a iniciar la exposición. Básicamente vamos a tratar tres temas. Uno respecto al desarrollo inmobiliario que viene presentando ahorita el país, pero básicamente Lima. Luego vamos a hacer una presentación de cuáles son los pasos para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Y para terminar, unas recomendaciones, digamos, para quienes, digamos, ustedes están próximos a terminar los estudios, unas recomendaciones para presentarse a un trabajo, cómo presentar un currículum, qué tips se necesitan, digamos, para buscar un trabajo, ¿no? No inicio acá el tema del proyecto inmobiliario desde un inicio, desde su concepción hasta la puesta en marcha. Aquí vemos, no sé si ven ahí o que apague la luz. ¿Se ven ahí o no? Gracias. Wow. Bueno, aquí vemos el crecimiento de la población de Lima desde el año, digamos, desde el siglo pasado, cómo ha venido el desarrollo del crecimiento poblacional. Al principio del año pasado teníamos como 100.000 personas, el siglo pasado, perdón, y ahí subió al doble en 1920, pero digamos era una cantidad poco significativa. El crecimiento urbano acá en Lima empezó cuando empezó a haber una inmigración de provincia hacia Lima. Los primeros proyectos inmobiliarios se dieron, por ejemplo, uno de los primeros que lo promovía el gobierno, por ejemplo, las Torres San Felipe, que son de los años 60 más o menos. En los años 70, por ejemplo, Ciudad Satélite de Santa Rosa, que está en el Callao, proyectos que promovía mayormente el Estado. Básicamente acá en los años 70, 80 se vino un fuerte incremento debido a la inmigración de provincias luego de la reforma agraria del primer gobierno del presidente Velasco. Vemos más o menos a partir de este año vino un incremento significativo hasta ya casi llegar a los 10 millones al 2015, 9 millones y medio. Eso, como es natural, trajo pues una necesidad de viviendas. Actualmente en el Perú más o menos se estima una necesidad de 2 millones de viviendas. De los 2 millones, más o menos 1 millón no califica, no tiene el dinero, no están las posibilidades como para poder, poder adquirir una vivienda. Muy probablemente terminen viviendo pues en la casa de sus padres o alguna otra forma pues que no le cueste, ¿no? Digamos, luego viene un boom inmobiliario de hace unos 8 años más o menos, 7 años, que fue, digamos, debido a varios factores. Hace algunos años, a pesar de que había la demanda de vivienda, era muy difícil acceder a un crédito porque las tasas de interés estaban pues, alrededor de 18, 20%, era imposible, era muy caro tener un crédito. Y otros factores han sido, por ejemplo, el crecimiento de la economía, mientras antes la clase pobre era el 50% hasta hace 20 años, ahorita la clase media está en el 50%, mientras antes era pues el 20-25%. Entonces ese mayor poder adquisitivo, sumado con otras variables que son pues las tasas de interés, facilidades crediticias y otros temas
facilidades, crédito en vivienda y otros, hizo que venga algún inmobiliario hace algunos años. Aquí vemos la variación del Producto Bruto Interno. Fíjense acá, más o menos en 2007-2008 llegó su pico y llegamos a tener hasta 9%, casi 10% de Producto Bruto Interno. De ahí hemos venido decayendo progresivamente. Calculo que ahorita este año, bueno, este gráfico es una predicción no muy bien hecha, calculo que este año tenemos alrededor de 3% más o menos. Acá podemos ver la venta de viviendas en línea metropolitana. Justo más o menos coincide en esos años que vino este crecimiento del desarrollo inmobiliario y ahí viene un ligero bajón en lo que es venta de viviendas. De lo que les hablaba hace un rato de las 2 millones de necesidad de vivienda, más o menos los que están en condiciones de adquirir una vivienda será pues la mitad. O sea, contar con fondos para hacer su propia vivienda, sea comprándola, o sea pues haciendo una ampliación o alguna forma pues, que pueda solucionar su problema, ¿no? Acá vemos que más o menos en la línea que divide la vivienda de entre 30.000 y 40.000 dólares, de aquí para atrás, mayormente todo es mayormente es autoconstrucción. La construcción formal es más o menos a partir de viviendas de 30.000 dólares. De ese millón de viviendas más o menos que la gente está en posibilidades de construir, más o menos la mitad, un poco menos de la mitad, unos 400.000 viviendas, más o menos son de la ciudad de Lima. Estamos hablando acá de Lima metropolitana, la demanda efectiva 407.000 viviendas. Y la oferta total es, digamos, 18.000 en estos momentos. Vemos acá lo que es la vivienda formal, oferta de construcción industrializada. A medida que va aumentando el valor de vivienda va creciendo esto. Lo que decía anteriormente que más o menos 400.000 viviendas, que es la demanda efectiva de Lima metropolitana, todavía continúa creciendo. Vemos acá cómo viene el crecimiento. En el gráfico anterior estamos por acá y acá viene y es un permanente crecimiento. La oferta inmediata en Lima metropolitana, por ejemplo, 2014, 24.000 viviendas, 20.000, 21.000, 20.000. En el pico más alto en el país, más o menos, hemos estado hasta 42.000 viviendas, hemos llegado a construir a nivel país. Y a nivel de Lima, como les digo, más o menos es aproximadamente la mitad. De los 2 millones que les mencionaba, que es la necesidad real de viviendas en este momento, cada año hay un incremento adicional de más o menos 100.000 viviendas adicionales de requerimiento. O sea, si en el pico más alto hemos estado en 42.000 viviendas, no llegamos a lo que realmente necesita el país. Si vivíamos este ritmo de 100.000 al año, no logramos superar este bache que cada vez está creciendo más, ¿no? Acá vemos el valor promedio de vivienda por distrito. Vemos acá, por ejemplo, San Isidro, están las viviendas más costosas. Tenemos empatado La Molina con San Borja y sigue Miraflores. A modo de referencia. Acá no se aprecia muy bien, pero acá hay 2 líneas, una celeste y otra azul. Este es el crecimiento que ha tenido la venta de viviendas en estos años. Vemos que ha habido un ligero descenso por acá. Acá tenemos los distritos, que hay, vemos acá los 10 distritos con más ventas de viviendas. Vemos Santiago Surco y Miraflores, que son las que están en primer lugar. Vemos acá sectorizados los segmentos A, B y C.
Vemos acá la mayor cantidad está en el sector B. Sector B se entiende más o menos Breña, Pueblo Libre, Jesús María, Lince, eso le llama sector B. Que uno piensa que es sector C, pero es el sector B. Sector C, digamos, es Ate, Los Olivos. Se estaba hablando mucho del tema de que es la burbuja inmobiliaria. Mucha gente dice que bueno, los precios han estado subiendo constantemente y por ahí algunos expertos dicen de que bueno, por lo tanto, si ha estado subiendo, eso implica de que hay burbuja. La definición de burbuja no es eso, o sea, el hecho de que suban los precios no implica necesariamente que es burbuja, o sea, que sea una burbuja. Para empezar, habría que definir lo que es burbuja. Una burbuja es, digamos, es una especulación, un crecimiento sin ninguna razón sólida de precios. Una especulación en el sentido que dice, oye, está subiendo, entonces voy a comprar acá. Oye, sigue subiendo, entonces también compra. Sigue subiendo, compra, entonces se está comprando no porque realmente exista una necesidad de vivienda. Se supone que uno compra para vivir, no porque tiene plata y para comprar y esperando, yo compré en 100 y lo vendo en 200 en 3 años. Cuando se produce eso, ya se empieza a hablar de una burbuja. Digamos, si nosotros en estos momentos vendiéramos, la gente que comprara departamentos pensando que va a hacer un negocio y venderlo a un mayor precio, si fuera pues más de 30%, por ejemplo, ahí se podría ya más o menos hablar de un inicio de burbuja. Actualmente ese ratio es casi nulo. La gente compra porque necesita vivienda. Quizá en el sector hay algunas zonas en las cuales la gente con mayor poder adquisitivo haya comprado para vender a mayor precio, pero estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, ¿no? No estamos hablando a nivel general, o sea, acá les está poniendo. Estamos hablando de la gente que vive en el sector A, quizá podría haber un inicio de burbuja, pero ni siquiera, porque digamos, los proyectos que hemos construido del sector A no llegan ni al 15% que compraban para poder vender a futuro. Y si hablamos de los distritos B y C, prácticamente todos compraban para poder vivir. Entonces, volviendo al tema de la burbuja, ya dije que es un tema con fines especulativos. Otra forma de calcularlo, por ejemplo, de forma más de matemática, si la relación del precio de venta de una vivienda la divido entre el precio anual del alquiler y ese resultado me da un factor de 25, por ejemplo, ahí se podría estar hablando de un inicio de una burbuja. Si en estos momentos estamos en un ratio de más o menos de 15, el valor de venta de un departamento o lo que sea, entre el valor anual del alquiler. ¿Por qué se calcula de esta manera? Si nosotros calculamos el valor anual del alquiler y lo dividimos entre el valor de una vivienda, lo que nos está dando es una rentabilidad anual de un negocio. La rentabilidad, como saben, es la utilidad entre la inversión. Si mi utilidad anual es, digamos, $12,000, alquilo un departamento en $1,000 mensuales. En un año son $12,000 de alquiler. Si ese departamento me cuesta $300,000, si yo divido 12,000 entre 300,000, da más o menos 4%. ¿Qué significa eso? Eso podría ser un inicio de burbuja. O sea, un departamento que se venda y que se alquila a $1,000 mensuales, para tener un 4% de rentabilidad anual, es una rentabilidad muy baja para un negocio de este tipo. Eso implicaría que el divisor, o sea, los $300,000 es un valor muy alto. Y eso, como consecuencia, sería que si está alto, significaría que no es un inicio de burbuja. Actualmente estamos más o menos en 7 o 8%, 1 en 15 más o menos la relación que tenemos ahorita en el país. Es una rentabilidad razonable para un negocio que prácticamente uno no tiene nada que hacer, no tiene que meterse en el negocio, simplemente es una renta, ¿no?
Con lo que les he explicado de la demanda que hay actualmente en el país y con estos valores que les acabo de explicar, difícilmente se podría hablar de una burbuja, con la definición que hemos hecho, ¿no? Parece que hay muchos expertos que ven que sube el precio, pero no consultan a los que realmente están ahorita en el mercado. Los que están realmente en el mercado, los promotores inmobiliarios, los desarrolladores inmobiliarios, son los que conocen de cerca, pero normalmente no nos piden la opinión al respecto. Simplemente dicen, el precio subió y bueno, hay burbuja y punto, ¿no? Entonces, eso crea pánico, crea confianza. Asusta a los bancos a veces no quieren financiarnos por esos temores. Muchas veces los gerentes, los directores de otros países que ya han tenido burbuja, vienen y restringen ahí, ponen limitaciones a sus mismos funcionarios para poner más dificultades para los créditos. Las burbujas, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos uno pedía un préstamo, mientras acá te piden pues, que des una cuota inicial del 30%, en Estados Unidos te decían, ¿sabes qué? Te financio el 100%. El sectorista le decía, bueno, ¿qué más quieres? ¿Quieres un Mercedes-Benz? ¿Quieres un yate? También te lo financio. Entonces hay un momento que tenían unas tremendas deudas millonarias y al final no tenían cómo pagar. Finalmente, ¿qué terminaba? Le decían, ¿sabes qué? No puedo pagarte porque he perdido el trabajo y todo viene concatenado. Los bancos no pueden cobrarles, entonces se quedan con stocks y empiezan a relatar las viviendas. Cuando algo que valía pues allá $200.000 subía pues a $500.000. Tienen que remontarlo. Uno había un préstamo por $500.000 y cuando lo iban a rematar nadie le pagaba más de 200.000, pero su deuda era de 500.000. Entonces ahí empezaron los problemas ahí con Estados Unidos, en Europa, y entonces los bancos que han venido acá, que muchos son pues extranjeros, también han venido pues a restringir en base a los temores, ¿no? Yo diría que no hay burbuja en el Perú de ninguna manera, ni siquiera estamos cercanos. Vemos acá, por ejemplo, cómo estamos a nivel de Latinoamérica. Acá está Lima. Fíjense las otras ciudades, São Paulo, Buenos Aires, México DF, Montevideo, Santiago, están mucho más caras. O sea, nosotros estamos mucho más baratos, ahorita más o menos esto que estamos viendo viene a ser algo de $1.500 en metro cuadrado el promedio general. Pero estamos mucho más baratos que en otras partes del mundo. Lo vemos acá también, ya no a nivel de ciudad, sino a nivel de país. Perú también sigue estando bajo respecto a Chile, Uruguay, México, Colombia, Brasil. Digamos, ahora, hemos estado viendo que los precios, la venta es un poco que se han venido aguantando. Hay la demanda, pero digamos, mientras veíamos en los gráficos anteriores que ha bajado pues, la venta, eso se ve otros factores. Los bancos, con las razones que les decía hace un rato, se han puesto un poco más difíciles las ventas. Ponen mucho más requisitos, piden más adelantos. Los sectores que no se venden es el sector C, porque no califican, porque son los informales que no tienen pues, un ingreso en planilla, tienen pues un kiosco, no tienen cómo sustentar sus gastos ante un banco. Entonces los bancos le dicen, ¿sabes qué? Ahórrate durante un año y con cuando me demuestres que tienes ingresos, ahí yo te puedo financiar. Pero decirle pues uno, demuéstrame un año que tienes ingresos constantes, hace perder tiempo al productor inmobiliario, hace perder tiempo a quien va a comprar las viviendas, ¿no? Entonces, eso es un tema que ha venido ocurriendo, hacer más estrictos los bancos. El tema político también afecta la gobernabilidad de este momento. Esperemos un poco más de esperanzas en el cambio de gobierno, que sea un gobierno al cual la gente pueda tener más confianza, porque hay mucho ruido político en este momento. Viene un tema acá, habrán oído hablar del leasing inmobiliario, lo que es el alquiler-venta, que es una ley que se está dando ahorita en julio. La ley se da en julio y el reglamento debe estar saliendo en 3 meses más. ¿Qué cosa es el leasing inmobiliario? Es un arrendamiento financiero,
O sea, esto yo creo que va a favorecer bastante a la venta de viviendas en el sentido de que los bancos ahora están, mientras antes pedían 10% de cuota inicial, ahora están viendo a 20, 30%. Entonces, eso también ha frenado bastante las ventas, por el temor de los bancos. ¿Qué ocurre con el leasing? El leasing, hacer un arrendamiento, es un alquiler. O sea, yo agarro el banco, le alquila el departamento al usuario mediante el leasing. Entonces, hacer un alquiler mensual es una cuota mensual fija. Entonces, eso significa que ya no necesitan de una cuota inicial, que es el mayor problema que enfrenta la gente cuando va a comprar un departamento. Entonces, al ser simplemente un alquiler, es un alquiler venta. Yo voy pagando un alquiler mensual durante la determinada cantidad de años en la cual se acuerde con el banco y con el promotor inmobiliario. Entonces, al final de eso, digamos, yo por ejemplo, yo vendo un departamento, pero lo voy a hacer con leasing, por ejemplo. El banco, mientras yo normalmente firmo un contrato con un comprador, en este caso, en el caso del leasing, quien es dueño de ese departamento es el banco, y el cliente le va pagando cuotas mensuales de alquiler al banco. Cuando pasa una determinada cantidad de años, 5, 6, 7, 8 años, al final paga su última cuota y termina, digamos, al final cuando termina, el banco le transfiere la propiedad al comprador del departamento. Entonces, eso yo creo que va a ayudar bastante. Yo creo que por lo menos el último trimestre de este año, yo diría que podría llegar hasta el 50% de las viviendas que sean con este sistema, una que ya esté reglamentado. Esperemos que sea así. Vamos a entrar a otro punto que le mencionaba en un principio, los procesos para un proyecto inmobiliario. Ustedes están en gestión de arquitectura, están relacionados con el tema del rubro de proyectos inmobiliarios, y sería bueno, digamos, no solamente ver el punto de vista del diseño, sino qué es todo lo que ocurre desde el principio a fin, toda la concepción, desde un principio, desde su búsqueda hasta terminar no solamente la obra, sino terminarla de sanearla con el banco, sanearlo con el municipio, con registros públicos. Entonces, lo primero que hay que hacer lógicamente es buscar un terreno. Hay que buscar un terreno en un sitio que sea atractivo. ¿Cómo nos damos cuenta que un sitio sea atractivo? Preguntando por la zona es un poco de feeling también, ver, digamos, una zona que pueda tener, por ejemplo, un parque, algo atractivo. Quizá para algunos es importante que haya una avenida principal, entonces que no haya muchos proyectos como competencia y una serie de variables que uno, por ejemplo, consulta, hace un pequeño estudio de mercado consultando alrededor y ve pues de que la mayoría pues se están vendiendo o están las ventas atrasadas, si están ventas a la venta, entonces ¿sabes qué? No me meto acá, me compro. Pero si veo pues que hay un sitio donde se vende rápidamente, bueno, ahí sería un sitio para invertir. Sobre todo en estos momentos hay que analizar muy bien si se vende o no, porque muchos proyectos se están quedando, terminar de hacer la obra y se están quedando sin vender el 20-30% de los departamentos. Y esa es una cantidad muy importante, porque digamos, para que sea negocio no tiene que tener de vender el 100% de los departamentos. Entonces, una vez que tenemos ubicado el terreno, bueno, hay que hacer un predimensionamiento, un cálculo económico rápido en base a ciertas variables que ya los conocen, que son el precio del terreno, el área, el estudio de mercado que les comenté, los parámetros urbanísticos. La cabida es un término que han traído ahí los españoles, que viene a ser un predimensionamiento preliminar. Un predimensionamiento, digamos, estos son mis linderos, tengo mis parámetros, este es el frente, por decirle, qué sé yo. Y, por ejemplo, si es una altura de 10 pisos, ustedes sabrán, pues, no sé, pues, dependiendo del ambiente, si es principal, secundario, será, pues, un cuarto o un tercio de la altura del edificio, pensar un tamaño de ducto. Acá no entramos al nivel de que dónde va la cocina, dónde va el dormitorio, qué sé yo. Simplemente decimos, bueno, acá entra esto, este es el potencial que yo puedo hacer. En base a esto, es que nosotros decimos, bueno, acá son tantos departamentos de tal área, de acuerdo a este segmento mercado. El sótano también, en base a los requerimientos de parámetros, también se hace un predimensionamiento general de los parámetros de los estacionamientos. Y terminamos con un cuadrito así
que se ve el cuadro de áreas. Vemos las áreas de los departamentos, las áreas total vendibles por piso. Tenemos la cantidad de estacionamientos. Entonces con eso ya vamos y hacemos un cálculo económico. Acá ponemos las variables que hemos dicho inicialmente, el precio del terreno, el área libre. Si el área libre, por decirte, te dicen un 35% son un parámetro, pero con la cabida, con el tremendo ducto que sale, porque el terreno era chico, probablemente no me da 35%, si necesito un ducto más grande, pues termina siendo por ciento 43%. Tenemos otras variables, que son los gastos generales, que los gastos generales indirectos, que no son directamente de la obra, sino lo que de todas maneras hay que hacer, el costo del diseño, de estructura sanitario, las licencias, CERPAR, otra serie de gastos, gerenciamiento, comisión de ventas, etc. Son los gastos indirectos de la obra. De ahí vienen los gastos de la obra. Como todavía no tenemos un diseño estructural, no podemos hacer un metrado. Lo único que nos queda es, en base a la experiencia, en base a ratios que tenemos, ponemos precios por metro cuadrado y terminamos haciendo un cálculo aproximado del valor de la obra. Y una vez que tenemos el costo total, ponemos acá el ingreso por ventas, también un ratio, los departamentos, el costo por metro cuadrado. Acá ya no lo he puesto por departamento, sino lo he puesto el total de área techada por cada piso, porque si no me saldría pues acá, no sé, pues 150 filas aparte, ¿no? Entonces con esto ya tenemos, con ese precio de venta me sale unos ingresos por ventas, restamos el ingreso menos todos los costos que es terreno, obra, gastos directos, indirectos, y me sale una utilidad. Una utilidad, el impuesto a la renta, la zona se lleva el 30%, que es el refuerzo que puede tener uno que no trabaja, pues ya el 30%, pero con eso se hacen las obras del gobierno. Y al final supuestamente tenemos una utilidad en el caso que hayamos vendido el 100%. Hemos invertido acá una determinada cantidad en la obra, en el terreno y todas las cosas, y en la venta millones, de acá por ejemplo tenemos casi 10 millones, tenemos 1.300.000 de utilidad siempre y cuando hayamos vendido el 100%. Si nos estamos quedando con 20, 30%, ahí sí estamos en pérdida. Entonces, por eso es importantísimo la selección del proyecto y el estudio del mercado previo. Continuando con el tema del desarrollo proyecto inmobiliario. Bueno, el siguiente paso por lógica es comprar el terreno, y de ahí hay que hacer el desarrollo del anteproyecto, el cual se presenta al municipio. Más o menos el anteproyecto, mientras hay que hacerle sus cortes, qué sé yo, que ustedes saben mejor que yo, demorará pues un mes, mes y medio que se presenta al municipio, el municipio se demorará otro mes en aprobarlo o rechazarlo. Entonces, digamos, en 2 meses y medio tenemos un anteproyecto aprobado. Una vez que está aprobado, vamos a los especialistas, el estructural, sanitario, eléctrico, y pasamos al diseño definitivo de arquitectura, que se hace en forma paralela con las especialidades. Una vez que están terminadas todas las especialidades, hay que compatibilizar las especialidades con la arquitectura, y entre ellas también. O sea, hay que superponer todas las láminas para poder ver, por ejemplo, si tengo rociadores acá, no puedo tener un fluorescente y dejar costadito. Hay que compatibilizar y ver que, digamos, hay muchos errores que se presentan en obra por no hacer esta etapa. Es muy usual no hacerla. Tiene que ver el estructural, si pasa pues la viga por la mitad de la sala o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esa es una etapa muy importante de la compatibilización. Una vez que ya tenemos la licencia de demolición, que será pues, el diseñar las especialidades será 3 meses más. Al final, desde que compramos el terreno hasta tener la licencia, puede demorarnos 6 meses, 7, 8 meses. Hay que hacer otros temas, vistas en 3D, qué sé yo. Acá tenemos un cronograma de obra. Uno es el cronograma usual que ven ustedes. Acá le he agregado, por ejemplo, lo que está en azul son las etapas que se hacen en obra.
¿Qué ocurre? Por ejemplo, si nosotros no podemos estar apagando incendios, sino es importante una buena programación, porque digamos, en estas barras amarillas es el tiempo de fabricación. O sea, si yo agarro y digo, si este es el ascensor, por ejemplo, la instalación del ascensor, yo sé que ellos fabricarlo demoran 8 meses. Entonces prácticamente desde que firmo el contrato o que empiezo la obra, yo estoy firmando el contrato con el ascensor. 2 meses antes tengo que estar cerrando con el vidriero, que es lo que demora entre fabricar y hacer una cotización con proveedores. Igual los closets, qué sé yo. Una cosa es verlo acá, pero digamos, detrás de eso en los talleres hay que estar ensamblando, cortando, haciendo otras etapas, ¿no? Entonces por eso es importante la planificación. El planeamiento de la obra tiene que hacerse antes del inicio de obra. Entrar todos todas las unidades de fierro, concreto, acabados, todo, hacer el presupuesto de obra y el cronograma que le mostré. La organización de la obra también es un tema importante, dependiendo de la magnitud. Yo puedo tener un solo ingeniero residente para un edificio pues, pequeño de 5 pisos, que a lo más tendrá pues, un prevencionista, un almacenero y a lo más un policía que dirige ahí las interferencias, el tránsito. Si la obra se complica más, si es un poco más extensa, ya valdría la pena poner pues, un ingeniero de campo, un ingeniero de calidad o de productividad. Normalmente una obra pequeña, todo esto lo hace el ingeniero residente, inclusive la oficina técnica. Para empezar la obra, antes de empezar, hay que avisar a los vecinos, mandarles una carta, tomar fotos siempre es bueno, para ver en el estado en el cual se encuentran. Muchos vecinos a veces quieren aprovecharse de la situación de la constructora que está al lado y hacer que le reparen cosas que probablemente ya han estado dañadas. Entonces es bueno pues siempre tomarle fotos, dejar un acta, una constancia de estos temas. Uno puede hacer la obra directamente con sus propios obreros, o también puede agarrar y subcontratar. Subcontratar puede uno subcontratar si quiere el 100% de la obra. Si quiere puede contratar el fierrero, el encofrador y el que vacía el concreto y subcontratar cada etapa de los acabados. Eso depende de la especialidad que puede tener cada uno. Si uno sabe todas las etapas de construcción, puede hacer directamente todo. Pero hay cosas que definitivamente pues, tiene que contratar, ¿no? El vidrio templado, el extractor de monóxido, ya normalmente uno es especialista en todo, ¿no? Pero hablando de la estructura del casco, uno puede tener, como les decía, pues la gente, todos los obreros en casa, o subcontratar todo el casco completamente o partirlo pues, ¿no? en 2 o 3 partes. Ahora sobre todo el tema de marketing y ventas, con el tema que ha bajado las ventas, es importante tener un buen plan de marketing y de ventas. Mientras más invertamos en lo que es marketing y ventas, lógicamente la velocidad de ventas va a ser mayor, pero también vamos a restar el margen de utilidad del proyecto. Acá tenemos algunas estrategias que puede tener uno para poder vender. El cliente detector debe tener su geografía. En el cerco de obra se puede poner también publicidad, también aunque ahora en Miraflores ya han prohibido publicidad en los cercos de obra. Maquetas, ferias, espumania, trípticos, volantes, avisos en periódicos son bien caros, en la web son un poco más económicos. Casete de ventas yo lo recomendaría una obra que es un poquito más grande, porque es costoso hacerlo. Para poder vender, obviamente necesitamos los modelos de contrato de compra-venta. Uno puede vender directamente uno mismo y ahorrarse el precio de una corredora que va a cobrar más o menos 3%. Eso contra qué pasa si uno no es un buen vendedor, probablemente por ahorrarse ese 3% termina la obra y no vendió nada. Ese es un problema, es que es un tema que tiene que balancear, ¿no? Depende de las fortalezas y debilidades de cada uno, ver si uno es bueno para la venta, o contratar un corredor o contratar vendedores,
Análisis de periódico no cuesta mucho y pueden haber vendedores que pueden vender mejor que uno, ganando solamente con bonos nada más. Otra parte importante del proyecto inmobiliario es la parte del financiamiento. Cuando uno va a hacer un proyecto, yo invierto, por ejemplo, 2 millones en un terreno. La obra sé que va a costar, digamos, 3 millones. Pero yo ya invertí en el terreno, pero no tengo plata para la obra. Entonces, ¿qué hago? Yo vendo los departamentos, le pido una cuota inicial y esa plata entra a mi cuenta. Con eso puedo avanzar y hacer algo. Pero muchos no tienen el dinero y recurren al banco. Entonces uno tiene que hipotecar el terreno a favor del banco. Entonces, el banco pide una serie de requisitos para financiar el proyecto. Primero todos los planos, el expediente, la licencia, los cálculos económicos, si es rentable o no es rentable, todo el tema legal, de la documentación ahí de la propiedad, del terreno. Entonces, si es rentable para el banco, entonces financia el proyecto y entonces uno opta por un determinado banco. Una vez que tenemos ya definido el banco, se firma unas líneas con el banco y, digamos, la gente cuando compra su departamento, si ya por ejemplo 20% de cuota inicial y 80% con crédito hipotecario, ese dinero, ese 80% cuando uno firma, el 20% entra a la cuenta de la empresa, del promotor inmobiliario, el 80% va a una cuenta intangible de la empresa, una cuenta en la cual no puede uno tocar. Está a nombre de la empresa el dinero, todo está en esa cuenta, pero uno no puede gastar absolutamente nada hasta que no lo autorice el banco. De esta manera el banco se asegura de que el desarrollador inmobiliario no utilice esos fondos con otros fines. ¿Por qué? Porque, digamos, al banco lo que le interesa es que el proyecto se termine. Al banco no le interesa darle un pagaré al promotor inmobiliario, porque ese pagaré lo va a pagar probablemente en 6, 7, 8 meses. Lo que interesa al banco son los 100 o 200 personas o familias que van a vivir en ese edificio, con un crédito hipotecario de 10, 15, 20 años, que el banco va a ganar durante 10, 15 años intereses sobre esos préstamos. Entonces el banco se asegura de que el proyecto se termine sí o sí. Por eso es importante, cuando un proyecto está financiado con un banco, es la mejor garantía que puede tener uno que el proyecto se va a terminar, porque el banco ya lo estudió y está, digamos, en manos del banco este desarrollo. Si el promotor inmobiliario saca el dinero, no hace los usos requeridos, hay cláusulas muy estrictas en el banco que le rescinden el contrato al constructor, lo sacan de lado y terminan la obra. Contratan a alguien, o sea, uno firma un contrato en el cual le dice, ¿sabes qué? Si tú no cumples, te rescindo el contrato y todo lo que tú cobres va a esta cuenta, que ya no es del promotor inmobiliario. Y contrata a otra constructora para que le termine la obra, porque el banco sí o sí tiene que terminar el proyecto para poder empezar a cobrarle las cuotas de crédito hipotecario a cada uno de los usuarios finalistas. Entonces, obviamente, cuando uno avanza la obra, si yo tengo $1 millón en una cuenta y yo valorizo 100.000, el banco solamente me sueltan $100.000, solamente para que me alcance para el mes siguiente. O sea, nos tiene ahí agarrados hasta el final del proyecto. Terminan la obra y no nos dan todo el dinero que está en la cuenta, porque al final, ¿qué queda? Si yo ya gasté todo y yo vendí todo, por sumas y restas lo que quedaría sería en la cuenta intangible, estaría el valor del terreno, que fue lo que invertí inicialmente, y la utilidad que yo tenía esperada. No me suelta ese dinero, habiendo terminado la obra, no me suelta ese dinero, sigue todavía en la cuenta intangible. No la suelta hasta que no tengamos la conformidad de obra. Entonces, de esa manera nos obliga a subsanar cualquier observación que pueda tener el municipio. Entonces, de esa manera, el banco se asegura y nos retiene, cuando entregamos la conformidad de obra, nos retiene una parte que viene a ser el 5% del monto total de lo que había en todas las ventas de los créditos hipotecarios. Y eso nos lo devuelve
varios meses más, digamos unos 8 o 9 meses más cuando salga la independización. 8 o 9 meses más de haber terminado la obra. Entonces recién ahí nos devuelve ese fondo. Hay algunos detalles, por ejemplo, hay clientes, sobre todo en el sector A, que pagan completamente, no necesitan de banco porque tienen dinero y pagan por partes las cuotas del precio acordado del departamento. El resto que les comentaba hace un rato lo hacen con un financiamiento bancario con el mismo banco financiador. Si yo escojo un banco, es conveniente que los que me compren, pidan su crédito hipotecario con ese mismo banco, no con otro. O sea, pueden hacerlo con otro banco, pero todas las garantías están con el banco que uno está financiando. Entonces, si yo tengo todas las garantías, toda la hipoteca del terreno, de la construcción y todo con un determinado banco, es más fácil que me suelte el crédito hipotecario. ¿Qué ocurre, digamos, si yo no quiero hacerlo con otro banco? El otro banco no tiene ninguna garantía. El que financia el proyecto tiene todas las garantías, el otro no tiene una garantía. Entonces el banco financiador tiene que darle una carta fianza al otro banco para que suelte el dinero. Entonces normalmente no es lo más conveniente. Bueno, al final se termina la obra, se entregan los departamentos, se hace un acta de recepción. Cuando se termina la obra, lo que estamos entregando, nosotros hemos vendido departamentos, estacionamientos y depósitos. Cada uno se le llama unidades inmobiliarias. O sea, yo no vendí una unidad inmobiliaria, puedo haber vendido 4. Los 4, uno es un departamento, 2 cocheras y un depósito, digamos, ¿no? Entonces se entrega mediante un acta a cada uno de los clientes y se convoca a una junta, para que se escoja a la junta directiva de todos los propietarios. Una vez que sale elegido el presidente, tesorero, secretario, se le hace entrega de las áreas comunes a esa junta directiva. Luego vienen los trámites municipales, que es la conformidad de obra, que se hace en forma simultánea con la declaratoria de fábrica. Hay que presentar todos los planos de finalización de obra, si fue con variación o sin variación. Van de la municipalidad para hacer inspección ocular, a ver si están de acuerdo los planos. Va el área de fiscalización a ver si hay daño con los vecinos, si hemos roto la pista, la vereda. Entonces, una vez que subsanamos todo esto, nos dan el certificado de conformidad de obra. Paralelamente, uno puede sacar el certificado de numeración y la indemnización de las inmobiliarias. Todo esto se hace en el municipio. Ya independizamos los departamentos, independizamos el municipio y hemos sacado el certificado de numeración de cada uno de los departamentos, estacionamientos, etc. Y una vez que tenemos esto, lo inscribimos en registros públicos. En registros públicos no solamente se inscribe la independización, hay que escribir la demolición. Cuando yo demolí la casa, antes que eso yo he sacado primero una licencia de demolición y licencia de construcción. No solamente basta con la licencia de construcción, también es la de demolición. Si yo tenía una casa y está inscrita en registros públicos y ahí la tumbo para hacer un edificio, tengo que inscribir la demolición, construyo y tengo un edificio. Entonces de ahí, de registros públicos, yo tenía un terreno demolido, ahora paso a tener un edificio y de pronto paso de una casa que tenía a tener, digamos, 200 departamentos y probablemente 400 unidades inmobiliarias entre estacionamientos y depósitos y qué sé yo. También hay que escribir el reglamento interno que se le entrega a la Junta de Propietarios, en la cual ahí se dice pues cuándo son las asambleas, si pueden tener perrito, mascota, qué sé yo. Todo eso se indica en el reglamento interno. Finalmente, si yo termino una obra, todo este trámite municipal demorará unos 3 meses más o menos. En registros públicos puede ser otros 3 meses más. Y de ahí el banco financiador tiene que levantar la hipoteca matriz. Cuando yo firmé el contrato con el banco, hipotecó todo el terreno a todo lo que podría construirse. Entonces, al banco no le interesa eso. Lo que le interesa, como le decía hace un rato, es cobrarle las cuotas a cada uno de los clientes. Entonces, para eso tiene que tener, en vez de ser una sola construcción, tiene que tener
no sé, pues 200 unidades inmobiliarias, a cada cliente cobrarle sus cuotas. Por eso tiene que independizarlo. De haber sido uno, ahora son, digamos, 100 o 200 unidades inmobiliarias. Entonces, luego de nosotros haberle entregado la indemnización al banco, ellos levantan la hipoteca general, liberan al promotor, le devuelven su fondo de garantía que les hablé hace un rato, y ya a partir de ahí ya se entiende el banco directamente con cada uno de los clientes que vienen a ser los usuarios finalistas que le dicen. En un inicio le dije que les diera algunos tips para lo que es contratación de personal. Para empezar, como saben, uno tiene que hacer un currículum. De ahí buscar, hay sitios donde uno puede buscar trabajo. Colegio de Ingenieros, LinkedIn, Boomerang, hay avisos en periódicos también. Y ahí viene una entrevista personal. Cuando uno ya tiene una cierta experiencia, ya más o menos puede llenar un currículum y decir, bueno, he tenido toda esta experiencia, he llevado todos estos cursos, he tenido tales estos trabajos. Entonces, el contratante hace una evaluación de los currículums y luego de eso pues vienen las entrevistas para conocer personalmente a esa persona, porque digamos el papel aguanta todo y uno cuando evalúa a alguien para un puesto no está haciendo, no lo entrevista para saber acerca de su currículum mayormente, porque el currículum ya lo leyó. Cuando, al menos en mi caso particular, si veo 10 currículums y digo, bueno, ya, los que califican son estos 3 y yo los llamo, lo que yo busco, le digo, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué sabes hacer? Cuéntame tus experiencias, cuéntame lo otro. Entonces, se le ve a la persona su trato, las cosas que dice, si mira la cara, si da la mano, si sonríe, si es muy callado, su personalidad, si es confiable. Son rasgos que no dice el currículum. Entonces, eso es la entrevista personal. Mayormente no, si piensan que es para saber qué tienen de experiencia, no es para saber mayormente la experiencia, sino para conocerlos como personas. Normalmente cuando uno sale de la universidad, los primeros trabajos son por contactos, porque difícilmente puedan tener ustedes un currículum extenso, a no ser que hayan practicado mientras estaban estudiando, ¿no? Entonces a veces uno tiene pues amistades, tienen tíos, amigos que puede conseguir pues un trabajo, y ya a partir de eso empieza primer, segundo, tercer trabajo y va ganando experiencia. Entonces ahí uno ya más o menos puede empezar a poder hacer que incrementar su currículum, pero inicialmente a la altura que están ustedes, mayormente lo único que pueden rellenar es la parte de los cursos que han llevado, especialidades, ¿no? Y una que otra experiencia en alguna empresa. Entonces, acá vemos quien estudia triunfa. Se lo habrán dicho hasta el cansancio, ¿no? No sé qué dicen, el que estudia triunfa, se supone que sí, ¿no? Él estará diciendo, bueno, pues mientras estoy estudiando, los demás se están divirtiendo. Ellos, quien ríe último ríe mejor. Al final yo voy a salir adelante, voy a ser exitoso, voy a triunfar en la vida. Entonces vi a sus amigos que se la pasan ahí relajados, durmiendo, sin estudiar, se pasan la vida. Él por dentro feliz pues de que va a hacer, que toda la vida pues lo van a agarrar de punto del colegio. Finalmente él va a hacer diciendo pues la venganza es dulce, ¿no? Ven otros amigos que se pasan de fiesta en fiesta. Y entonces él dice, pues saca sus conclusiones. Al final dice, bueno, lo lógico es que quien estudiaba es el que va a triunfar, ¿no? ¿Es suficiente con estudiar? Hace un rato les decía que la entrevista tenía que ver con las habilidades sociales. Cómo se presenta uno en la entrevista. Entonces yo creo que es, aparte del estudio, o sea, yo creo que la vida tiene que ser balanceada, ¿no?
Uno tiene que darse su tiempo para despejarse, para relajarse, para divertirse, para estar con la familia, con los amigos. Todo tiene su momento, ¿no? Pero si uno se dedica solamente a estudiar, también la vida no es solamente estudiar, ¿no? O sea, uno está estudiando aquí para tener un buen trabajo, uno trabaja para vivir o vive para trabajar. Hay preguntas que hay que hacerse, ¿no? Como filosofía de vida. Entonces, lo que le decía hace un rato, ¿no? Luego de la experiencia, en la entrevista personal, que ya la han leído, el entrevistador busca, pues, conocer a la persona, la inteligencia emocional, el desarrollo emocional, si es una persona estable o emocionalmente o no. Inteligencia social, si sabe comunicarse. El día de mañana esa persona ya mayor querrá, pues, tener un cargo de importancia, una jefatura o algo, tiene que ser un buen comunicador, tiene que saber tener facilidad de palabra, tiene que ser convincente, tiene que ser líder, que es diferente a ser jefe, que dar una orden, porque yo lo digo y punto, que es diferente a que, ¿sabes qué? Yo soy líder, la gente lo sigue a uno y le cree, confía en uno. Entonces, nada de esto nos serviría si no tenemos también los valores bien formados. Si en la entrevista vemos, o durante el trabajo, obviamente también, que uno no es honrado, no es honesto, es impuntual, no es una persona íntegra, de nada le sirve toda la experiencia, la personalidad, que sea palabrador o qué sé yo, si no tiene la confianza, pues, de sus superiores. Y así tenga todo esto, también es un tema de actitud, de voluntad. O sea, uno también tiene que tener voluntad, iniciativa en el trabajo, que es trabajador, puntual. Son una serie de factores, no es solamente que estudia o que tengo esto o que tengo el otro, son una serie de combinaciones en general que pueda hacerse que una persona a la larga tenga éxito. Yo creo que es importante saber balancear en la vida todas las partes, la parte emocional, la parte sentimental, el relax, el estudio, la experiencia, todo esto. Lo que decía, ¿no? Lo importante es tener un equilibrio en la vida. Yo creo que al final lo que uno busca es la felicidad, ¿no? Y cada quien define cómo quiere ser feliz. Hay ciertos estándares de felicidad que son mayormente aceptados, ¿no? La felicidad, el amor, la aceptación, la familia, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, hay este es un aviso que publicamos hace poco en LinkedIn. 536 solicitudes. Publicamos acá para un sugerente de operaciones y llegaron 536 solicitantes. Ahora he dicho que es difícil que esté el mercado. En realidad, de estos 536, probablemente el 90%, 95% están trabajando. Simplemente están viendo una oportunidad mejor si la presenta. Y estos 536, probablemente 300 eran de otro rubro. No eran de rubro de construcción, eran de cualquier otro rubro diferente, que no calificaban. Ni con el puesto, ni con el rubro en que estamos de construcción. Acá, por ejemplo, ponemos cuáles son va a estar encargado de qué cosas. Supervisar esto, supervisar el otro, controlar esto, coordinar esto, qué sé yo. Determinadas funciones. ¿Qué aptitudes debe tener? Ingeniero civil, con maestría, qué sé yo. Entonces, esto de acuerdo al perfil que uno necesite para el cargo. Acá, por ejemplo, acá entra el tema de la personalidad que le decía, ¿no? Buen comunicador, liderazgo, don de mando, facilidad de palabra, honestidad comprobada, buena formación moral, qué sé yo. Esto obviamente probablemente no se requiera para alguien que recién termina la universidad, en el caso de ustedes. Probablemente si ustedes están terminando, ya sabes AutoCAD, ya terminaste, perfecto, ya arranca mañana. Entonces no se requiere mayor tiempo. Pero a medida que uno va creciendo, probablemente ya ahí sí, cuando uno ya aspire de varios años a otro tipo de puestos, probablemente pidan un poco más allá el tema de la personalidad y más experiencia, ¿no? Al final, bueno, acá vemos
haciendo un filtro. Si acá yo empezaba a filtrar acá, que sea de tal universidad, que sea de tal sitio, tal cosa, al final de estos 450, de los 530 y tantos, al final terminaban siendo unos 30, 40. Al final terminaba en una entrevista con una persona que se dedica justamente a hacer evaluaciones, que mayormente ya no es una evaluación técnica porque ya todos han tenido la experiencia suficiente, sino son entrevistas, pruebas psicológicas y otra serie de cosas. Entonces son los requerimientos que le hice a esta persona. Acá vemos capacidad técnica, lo que requiere, y capacidad personal. Todo lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Iniciativa, capacidad de palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso sería todo. Quiero agradecerles a todos ustedes por la atención y a la universidad.